Hola, somos Lavina conformada por Mo Mendoza Rosa Estefanía y Puerto Domínguez Ricardo Ismael. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Estamos cursando actualmente la licenciatura en Educación en modalidad virtual y esta es una actividad de la materia de teoría curricular. El tema principal de la ponencia es Importancia de la educación socioemocional en el currículo académico mexicano en favor de la educación indígena. Hola, lo primero que encontramos en nuestra ponencia es el índice, en el cual hacemos mención de los temas, subtemas y los apartados que se van a encontrar en la ponencia. El primer apartado es el resumen, el siguiente es la introducción, seguidamente vamos a encontrar la tesis, en la cual el primer subtema que encontramos es educación socioemocional. Seguidamente, el contexto de la educación socioemocional en México y después hablaremos un poco también de la justicia social, de la educación indígena en México, para después llegar al análisis de los dilemas teóricos y prácticos en escenarios reales. A partir de ahí llegamos a los retos para implementar en el currículo mexicano y finalmente las conclusiones y la bibliografía. Aquí tenemos los anexos en donde se hace mención de en qué páginas se encuentran los enlaces de las entrevistas realizadas, así como las guías de entrevista. A manera de resumen, nuestra problemática central es la importancia de la educación socioemocional en el currículo académico mexicano en favor de la educación indígena. Esta problemática para nosotros es relevante principalmente por nuestra área profesional, la cual es la educación. También para nosotros fue importante, ya que como hemos visto y vamos a demostrar más adelante, esta problemática interviene en la búsqueda de la justicia social. ¿De qué manera? Pues, como observamos, no en todas las instituciones educativas, así como no en todos los niveles educativos, se fomenta la inclusión de todos los individuos por igual, de manera que haya igualdad de oportunidades para todos, incluso para los que son originarios de comunidades indígenas. Para llevar a cabo nuestra postura, realizamos una serie de pasos, entre los cuales lo primero fue realizar una investigación amplia y profunda sobre nuestro tema para poder identificar el contexto de la problemática. Seguidamente realizamos una investigación de campo, realizando breves entrevistas con el fin de recabar testimonios de escenarios reales. Finalmente realizamos una videopresentación para dar a conocer y explicar claramente a detalle cada parte de nuestra ponencia, con el fin de que no queden dudas de nuestra propuesta. Sin embargo, esperamos que esta no se quede solo en traspapeleo, sino que más adelante se pueda promover como una propuesta formal. Hola, sean bienvenidos a esta ponencia de parte mía y de mi compañera. Ahora, nuestra ponencia se titula La importancia de la educación socioemocional en el currículo académico mexicano. En la mayoría de los casos, la educación en México tradicionalmente se ha centrado en el desarrollo del intelecto, donde se pasa por alto lo emocional. Sin embargo, se ha planteado la necesidad de una educación integral, donde se deben desarrollar todas las dimensiones del estudiante. Esto implica el desarrollo de la educación, tanto de manera cognitiva como en el aspecto emocional de los estudiantes. Ahora, después de haber escuchado esta introducción, les invito a continuar con nosotros de las palabras de nuestra compañera Rosa Estefanía Mo Mendoza, que va a ahondar más aún en este tema. Como observamos, la educación es un proceso que se caracteriza por las relaciones sociales, donde convergen los factores emocionales, la personalidad del sujeto, la educación emocional recibida en casa, entre otros muchos factores, donde estos tienen gran influencia en el proceso educativo, por lo cual es de vital importancia preguntarnos, ¿en qué medida la manera en que orientamos la educación contribuye al estado de las cosas? ¿Y cómo podemos mejorar la situación en la que nos encontramos? Como afirma Tapia, el desarrollo emocional de los niños es ampliamente ignorado en los currículos escolares. Quizá los problemas que actualmente observamos son evidencias de esta negligencia, por lo cual tenemos que darle una nueva visión al currículo.
Justicia social. La justicia social, a grandes rasgos, es que exista una igualdad de oportunidades para todos los individuos dentro de una sociedad. Alcanzar la justicia social implica demasiados factores que intervienen, que muchas veces no es fácil que esto se logre, ya que para ello tendría que haber una igualdad y que se respeten los derechos humanos de todos los individuos por igual, lo cual no siempre sucede, ya que, por ejemplo, hay comunidades que se encuentran en situaciones más desafortunadas que otras. No tienen las mismas facilidades o acceso a servicios básicos que son como el agua o el drenaje, o principalmente la educación. Entonces ahí se ve muy evidente el desequilibrio en la equidad de oportunidades. Así es como no se logra la justicia social. En el contexto actual de la educación indígena, podemos ver evidente lo que mencionamos anteriormente. Existe una gran discriminación, marginación, un desequilibrio de oportunidades, ya que estos no cuentan con una economía muy buena, lo cual también limita su acceso a la educación, lo cual es primordial para que ellos puedan tener una superación. Si no, pues ellos siguen estancados y no pueden avanzar, ya que aunque existieran escuelas de bajas calidades en sus comunidades, muchas veces no es para ellos prioridad ir a la escuela, ya que padecen hambrunas o enfermedades debido a su calidad de vida, lo cual de alguna manera les afecta y les hace distraerse de su educación. A manera de análisis de las manifestaciones de los dilemas teóricos y prácticos en escenarios reales, personalmente puedo decir mis hallazgos en cuanto a mi estudio de campo. Tuve el enorme gusto de entrevistar a la coordinadora del Centro Institucional de Idiomas de Inglés de la UADY, quien me dio una perspectiva bastante amplia de la temática, ya que de acuerdo a las preguntas que le realicé, logré obtener información relevante que sustenta con mayor razón mi postura acerca del tema central, ya que ella afirma que en la institución sí fomentan y hacen mucho énfasis en este tema que es las comunidades indígenas. Ellos fomentan mucho y priorizan lo que es la educación socioemocional, le dan la importancia de vida a fomentar la empatía y solidaridad hacia estas comunidades, lo que es la educación socioemocional, hacen mucho énfasis en lo que es la empatía, pero lo que más me dio gusto fue de que sí se hace mucho énfasis en las culturas indígenas, sobre todo imparten una materia que es cultura maya y realmente están muy empapados en la temática. En cuanto a la siguiente entrevista que realicé, fue a una alumna de la escuela preparatoria número 1. En este caso obtuve también información relevante, ya que logré identificar que efectivamente la Universidad Autónoma sí hace este énfasis en esta educación socioemocional y sobre todo la solidarizarse con las comunidades indígenas. Es una característica que otras instituciones no la tienen. Entonces la preparatoria número 1 está incorporada a la UADY, por lo que también se rige con los mismos valores y principios. A pesar de ser preparatoria, también imparten la materia de cultura maya. La alumna hace mención y describe ampliamente acerca de las diferencias que encuentra en cuanto a sus niveles educativos anteriores, el cual es la educación básica con la educación que está recibiendo actualmente. Entonces ahí pude identificar un aspecto muy importante, el cual es que efectivamente no en todos los niveles y no en todas las instituciones educativas se fomenta la importancia sobre nuestro tema, que es la problemática que estamos dando a conocer, ya que, como ya menciona anteriormente, no veía nada de esas asignaturas. Retos a implementar en el currículo mexicano. Como mencionamos anteriormente, nuestro tema principal
es precisamente la búsqueda de la justicia social, pero hablando ampliamente sobre los factores que están interviniendo en ello. Entonces encontré un artículo muy importante en la página de la UNICEF que sustenta lo que mencionamos, que la búsqueda de la justicia social para lograrse esta justicia social, se debe de fomentar desde edades tempranas a los estudiantes los valores, principios, la educación socioemocional desde su educación infantil, para que ellos, lógicamente, de acuerdo a su tipo de madurez, irles introduciendo poco a poco esta temática, para que ellos se preparen para niveles posteriores en los cuales lo van a ver de una manera más amplia. Pero para que se pueda lograr la justicia social es importante que desde edades tempranas se les fomente a los estudiantes acerca de este tema, que es la solidaridad hacia estas comunidades indígenas en particular en nuestro tema. Entonces, a grandes rasgos, ese es un reto que existe para implementar en el currículo mexicano, el cual es que se imparta de manera formal lo que es la educación socioemocional, que se lleva a cabo desde el nivel básico, claro, adaptándolo de acuerdo a las edades de los estudiantes, pero que se implemente y que se imparta de manera formal y obligatoria esta materia o esta asignatura. Y ya con esto se alcance el objetivo, que es que los estudiantes se solidaricen con las comunidades indígenas. Ahora, gracias a la compañera Rosa Estefanía por ahondar más en este tema. Ahora podemos continuar con la conclusión, por lo cual... Para finalizar, aquí tenemos nuestra bibliografía en el cual referenciamos todas nuestras páginas y fuentes que consultamos para hallar información sólida y veraz acerca del tema en cuestión. Finalmente tenemos los anexos, en donde se describe a grandes rasgos la guía de entrevista realizada a un alumno, así como el link que se encuentra aquí. Si es su gusto entrar para poder visualizar la entrevista al alumno, aquí pueden ingresar al link. Finalmente tenemos la guía de entrevista a un directivo, así como de igual manera tenemos el enlace para poder entrar y visualizar la entrevista.